Fran, ¿qué preguntas te estás haciendo hoy que no te hacías cuando tenías cabello? Que eso hace bastante tiempo porque quedaste calvo temprano. Quizás casi 25 años atrás. Si me preguntas hace 25 años, me preguntaba cómo hhacía para impactar mejor a un cliente. Hoy me pregunto, 25 años después, cómo hago para ser mejor papá. Sí, esa palabra de la reinvención, yo creo que la he vivido mucho. O sea, empecé siendo facilitador de prevención de drogas. Mejor dicho, empecé a trabajar en Hogares CREA cuando le pido al padre Revuelta que me dé trabajo y yo pensaba que iba a ser el muchacho que iba a sacar las copias. Me convierten en facilitador, yo no sabía qué era facilitar, yo no me imaginaba que eso existía. De hecho, o pensándolo hoy, eres facilitador, pero yo no sabía qué era facilitar, o sea, no tenía ni la más para idea de... Y es cuando Revuelta me dijo un día, tú vas a ser un grande gerente. Hoy no sé si se va a cumplir o no, no lo sé, no tengo ni idea. Él vio cosas en mí que nadie se atrevió a ver. Un sacerdote salesiano con una convicción increíble por ayudar al otro. Después digo un día, bueno, ya yo no voy a hacer prevención hasta cierto punto, ahora voy a hacer... Sean bienvenidos a una nueva edición de Líderes Hablando de Liderazgo. Hoy me acompaña un buen amigo, un ser humano extraordinario. Me consta, tenemos amistad de muchísimos años, hemos compartido muchísimos espacios juntos. Les presento, por si no lo conocen, al señor Francisco Muset, Frank Muset para los amigos. Y de Francisco hay miles de anécdotas y miles de cosas por decir. Es un hombre extraordinariamente divertido. Nació en la ciudad equivocada. Él debe haber nacido en Maracaibo, pero se equivocaron y lo mandaron a nacer en Valencia. Así que bueno, él está arrepentido de eso y va a Maracaibo con mucha frecuencia. Pero sobre todo que es un profesional que se ha hecho a pulso, que haya trabajado enorme por su crecimiento, por su desarrollo y por contribuir con el aprendizaje de otros. Y compartimos espacios de facilitación, de coaching. Es un colega, si se puede llamar así, en estos términos, y la verdad es que tiene un liderazgo que vale la pena resaltar y destacar. Está en Venezuela, ha tenido miles de aventuras que ya les contaremos si da tiempo en este podcast, pero sobre todo saquémosle el jugo y aprendamos mucho de Francisco, de su vida, de su ejemplo y de su historia. Francisco, gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo. Bueno, primero muchísimas gracias. Y te voy a hacer una corrección pequeña. Yo no nací en la ciudad equivocada, soy un embajador de Maracaibo sin ser maracucho. Porque donde voy, me encanta decir que, bueno, Maracaibo es una excelente ciudad. La cultura maravina, la cultura zuliana es una cultura excelente. Y me considero un maracucho más por alguna razón de la vida desde muy niño. Y una vez le pregunté a mi mamá que cómo era Maracaibo, me dijo algunas cosas. Y yo me quedé enamorado de una ciudad que ni conocía ni había visto. Entonces, maracucho por convicción. Y devoto de la China que me encanta. Y te pregunto, que no era la pregunta inicial, pero vámonos por aquí. ¿Qué te gusta tanto de Maracaibo? ¿Qué te une tanto a Maracaibo? Porque al fin y al cabo terminaste haciendo una relación con la ciudad y con quienes somos de allá al menos, ¿no? Sí, la pregunta de mi mamá fue, mamá, estábamos en Coro, una ciudad que está a 4 o 5 horas de distancia de Maracaibo aproximadamente. Y le digo, mamá, ¿cómo es Maracaibo? No, Maracaibo es o sea, un despelote, o sea, un descontrol, o sea, cosas que ni siquiera quiero recordar porque no es Maracaibo, o sea, no es lo que yo sé que es Maracaibo. Y yo quedé con la idea de algún día tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y en el 2006 se me da la primera opción de ir a Maracaibo. Y esto sonará película, sonará romanticismo, historia romántica. Me despierto justo pasando el puente. De ahí pasa algo que quizás la gaita lo nombra, y creo que va mucho más allá. Y me une el sabor, me une el sabor de la comida, el sabor de la gente, lo cercano del maracucho o del zuliano, porque no puedo, o sea, ahí tengo amigos de la costa oriental, tengo amigos de Cabimas, tengo amigos de, no sé, creo que hasta de Bobure, tengo que tener amigos en algún punto. Y me hizo en algún momento de mi vida viajar casi que una vez cada 15 días a Maracaibo,
y mis amigos me dicen que yo me monto en el avión siendo Francisco Musset y me bajo siendo Francisco Montiel. Entonces, son cosas que pasan. El acento, la comida, todo, o sea, me une, es una conexión emocional. Me ha regalado familia, me ha regalado amigos, me ha regalado a través de la Cámara Junior, lo que hacemos en la Cámara Junior, me regaló familias que hoy por hoy son mi familia. Eh, tengo hermanas, marcuchas, eh, tengo de todo un poquito en esta historia con el Estado Zulia que adoro y un lugar que siempre recomiendo para ir. Qué bueno, qué bueno. Francisco, ¿cómo estás viviendo esta revolución digital que se está dando a nivel global? ¿Cómo la estás viviendo tú en lo personal? Un día a la vez, o sea, aprendiendo lo que puedo aprender un día a la vez con esta revolución digital de todo lo que es la IA y todo esto es eh, meterme a un mundo de cómo utilizo esto para poder servir más a otros, ¿sabes? De cómo prepararme más para acompañar a otros, cómo estar ahí en ese espacio de mejora constante. De ahí, o sea, para mí todo es un mundo que debo decir que hasta cierto punto indescifrable. Hay cosas que me están hasta cierto punto todavía cautivando, enamorando, otros no tanto, pero ahí estamos, pero ahí es algo que viene y que ya está, mejor dicho, ya está y está con nosotros. Y, y desde el punto de vista comercial, tus clientes, ¿qué te están pidiendo en ese sentido, en ese camino de... Mira, a ver, desde el punto de la IA y toda esta parte que tiene que ver con los agentes y los RP, tenemos estamos manejando una alianza con una empresa el cual nos está llevando a impulsar todo esto. eh, Porque si algo es muy cierto, zapatero a su zapato, hay cosas que no lo manejo y digo, bueno, hagamos en conjunto cosas y es lo que estamos trabajando con ellos. Estamos desde el punto de optimizar los procesos con los agentes, el tema en algunos casos unos bots, se me corrigen, no son bots, son agentes. Entonces, ¿cómo ligar? De hecho, tuvimos una reunión y se lo presentamos a un gremio de recursos humanos y ellos dijeron, mira, yo te puedo tener todo esto en un solo espacio y cualquier empresa puede llegar, mira, estoy buscando un aspirante para esto y lo tiene todo a la disposición. Entonces, eso es muy particular. Cosas como de repente un municipio puede estar interconectado a través de un agente y tú le puedes decir, mira, tengo esta foto y está pasando esto en este sector y en el sector automáticamente toma efecto. Esto no lo hemos hecho nosotros. Eso ya lo han hecho ahí. Pero desde ahí viene esta revolución digital que creo que ya llegó. O sea, esto no que va a llegar ya. Es que ya está aquí, ya está con nosotros. Estos espacios de IA, en particular lo tomo para estudiar y para empezar a indagar más en algunos puntos para educar a la gente y tenerlo en ese espacio de estudio. Es como yo lo educo para que puedan tener un Vale. resultado. ¿Y qué estás estudiando ahorita? ¿En qué estás metido? En estudio. Mira, estoy metido muchísimo en los espacios de liderazgo de equipo. Estoy viendo cómo, cómo las manadas, mamíferos, por ejemplo los lobos, en su evolución han mostrado cosas interesantes y cómo hoy por hoy nosotros podemos tomar algunas cosas de ello para empezar a evolucionar en la relación y en el estado de ánimo de los equipos y cómo su relación influye en los procesos del logro de objetivos. Estoy metido en eso, estoy metido, bueno, hasta hace un poquito estudiando filosofía, pero bastante densa. Saqué mi última carrera hace poco, el año pasado, y dije, ya va, ahora quiero decantar, ahora necesito decantar, necesito filosofar un rato en ese espacio donde habita la nada, donde hay muchas cosas que ocurren y que son fantásticas. Creo que ese espacio de estar en la nada es increíble para migrar y trascender lo que somos como seres humanos. Y entonces me voy a meter ahí en un desafío ya en términos de liderazgo en función de lo siguiente.
Viviendo la vorágine que tenemos desde el punto de vista de la acción, la ejecución, de lo que exigen los tiempos en las organizaciones y la sociedad y el mundo en que vivimos, ¿en qué momento los líderes tienen tiempo para filosofar? Eh, Me refiero a posiciones de dirección. Tú tienes muy buenos clientes en Venezuela y conoces probablemente su CEO. ¿Y en qué momento se toma el tiempo un líder para filosofar? Y si esto le ayudaría en su gestión. Humildemente, lo voy a responder desde aquí, desde la humildad. Creo que la filosofía nace sola. La filosofía es el arte de preguntarte y seguirte preguntando y quizás no conseguir respuestas hasta cierto punto. Cuando un líder dice necesito que mi equipo mejore, necesito que mi gente mejore, ¿qué podemos hacer? Y empiezas a meterte en el fenómeno del otro. Creo que ya hacemos una filosofía simple, llana, la filosofía. De hecho, cuando yo decía, me decían unos clientes, mira, tú puedes venir el viernes y no, tengo clase de filosofía. Ay, no, pero eso es aburridísimo. No, para mí eran una de las clases más divertidas que he podido tener, porque te conseguías desde una persona creyente en una religión totalmente diferente a la mía, como doctores en la universidad, como amas de casa, como una persona que era transcriptora de libros, citas bíblicas de una religión que es opuesta a la mía, pero para etnias indígenas. Entonces, esa mezcla que ocurría ahí era una cosa tan, tan locamente fantástica, tú decías, bueno, increíble. Entonces, cuando un líder de una empresa hoy se dice, mira, me está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Y empieza ese interactuar de ideas, ese fluir de cosas, ahí ocurre el primer momento de filosofía, cuando él dice, me está ocurriendo algo, ¿cómo hago para trascender? Eh, ese momento donde el ser humano busca un espacio de trascendencia. Creo que es un acto fantástico, filosófico, ¿sabes? Y no tiene que ver con Kant, no tiene que ver con Dussel, no tiene que ver con Heidegger, no tiene que ver con estos filósofos lingüistas que hemos estudiado en el coaching, Heidegger. No tiene que ver con esto, es hacerte preguntas para que ocurra después de la pregunta. Y creo que eso es lo más bonito de la filosofía. Los niños son un espacio fantástico de filosofía. ¿Por, por, por qué el mundo es redondo? Pueden haber 10.000 respuestas y 10.000 preguntas más allá. Y creo que viene de ahí. Y creo que si yo, esto me lo he preguntado, pero lo quiero decir, si yo podría invitar a algo hoy a cualquier líder, hoy en este mundo cambiante y que no sabemos qué va a pasar mañana, es siempre estar en el espacio de la pregunta. O sea, déjame indagar. Es, déjame indagar, déjame buscar, déjame ver qué es lo que hasta ahorita no he podido ver y que la pregunta es una puerta al aprendizaje. Y esto no es lo que escuché de ti, eh, que la pregunta es un espacio que se abre al aprendizaje. Y creo que es algo fantástico. Fran, ¿qué preguntas te estás haciendo hoy que no te hacías cuando tenías cabello? Que eso hace bastante tiempo, porque quedaste calvo Mo- temprano. Quizás casi 25 años atrás. Si me preguntas hace 25 años, me preguntaba cómo hacía para impactar mejor a un cliente. Hoy me pregunto, 25 años después, ¿cómo hago para ser mejor papá? ¿Cómo hago para ser mejor ser humano? ¿Cómo hago para ser mejor líder? Y esto, Amancio, creo que para mí es clave. Sin ser arrogante, sin ser ególatra. Porque en este trabajo que tenemos nosotros, manejas escenario, manejas tarima, tienes 20 personas, 30 personas, 1.000 personas que te... Ya es fácil caer en el espacio de yo soy el mejor, yo te ofrezco la mejor solución. Yo digo que yo no quiero ser así. Y parte de mi trabajo es hoy por hoy pensar cómo ser mejor ser humano. Y ser sencillo, ser honesto. Y hay algo que yo disfruto mucho hoy por hoy, a mis 49 años, es el pueblito donde vive mi suegro, que se llama Bum Bum, que antes se ocupó en el estado de Barinas, de Venezuela. Y ahí lo que me encanta es la desconexión tecnológica. Hay muy poco internet.
y es mi espacio perfecto para pensar, para imaginarme cosas, para hacer, volver a la raíz. Y desde la raíz poder reinventarme y poder renovarme. Por entonces. El Fran adolescente. Ese Fran era de los que estaba en el salón de clase y se sentaba delante, el que se sentaba en el medio y era nota más o menos, el que estaba detrás del tira la piedra y coge la mano. No, yo siempre decía que fui yo. Yo siempre fui yo, lo hice. Eh, fui adolescente típico, eh, contestón, repitiente de año escolar, repetía año escolar. eh, pero hay algo que me hizo en la adolescencia tomar cauce, tomar rumbo. Y fue el deporte, fue el baloncesto, pasión que compartimos, tú y yo. Eh, pasó un colegio, o sea, repito un año de las 12 materias, repito con 11. La única materia que no repite es historia de Venezuela, una cosa atípica. Eh, y voy a un colegio al opuesto donde yo estudiaba, muy sencillo, muy humilde, eh, de un familiar hasta cierto punto. Y lo que le dijeron a mi mamá fue, aquí lo ordenamos, aquí lo calmamos. Y pasó. Y fueron los mejores 5 años de mi adolescencia. Eh, yo creo que hoy sigo siendo un rebelde, pero con causa, con norte, con sentido. En aquel momento era una mata de energía eh, que no se medía, eh, que no, que no racionaba, eh, que era muy aire en el soñar, pero con poco tierra, o sea, no tenía centro. Entonces, era fácil tener frustración, era fácil tener rabia, era fácil tener eh, cualquier estado de ánimo que cierre posibilidades. Pero cuando entiendes que eso hace falta para poder llegar a ser lo que eres hoy lo agradezco. ¿Sabes? Hoy agradezco que, y ojo, cuando te repetí, no sé si esto te lo conté, se sentó el director del colegio, de ese colegio chévere, grande, y me dijo, ya tú estás aplazado. ¿Tú estudiaste para esta prueba? No, yo te voy a ayudar. Y quizás lo que me conmovió hoy por hoy, se lo agradecí años después, algunas palabras que me guardo en la privacidad, fue su estado de ánimo compasivo conmigo. Y, y eso quizás lo vio otro de mis grandes maestros futuros. Eh, si pudiera volver el tiempo, le preguntaría qué vio en mí, pero ya no tenemos esa varita mágica para poder regresar el tiempo y creo que tiene sentido. Volver. Creo que hoy, más que volver el tiempo atrás, es descubrir lo que él descubrió, que yo no vi, pero que tiempo de ver todavía. Y te metes en un tema interesante. Y te quiero preguntar, y probablemente nos metemos en este elemento. ¿Qué te definía en esos tiempos del bachillerato que aún hoy conservas? Creo que las ganas de ayudar, las ganas de servir. Estaba yo en quinto año de bachillerato y una de esas caminadas por el salón, un semana aniversario, nadie está en los salones, todo el mundo está en la cancha jugando, o sea, X. Y escucho a alguien llorar. Y aquí es donde arranca toda la historia de mi vida, quizás en todo este término de ayuda. Y una chica de 3 años, 2 años menor que yo, embarazada, queriendo abordar, y yo tratando de convencer con lo qué recursos voy a tener en esa época, solo decirle no lo haga, logro convencerla, eh, le digo lo que va a pasar, te van a poner en tu casa, te van a votar, pero después cuando ven ese bebé lo van a querer y te van a perdonar. Eso es lo que yo decía, ese era mi discurso. Casi 10 años después me toca en un hombro una entidad bancaria que en Venezuela. eh,
Y cuando volteo me dicen, hola, ¿cómo estás? No sé qué. La chica abre su cartera, me muestra una foto y me dice, esta fue la niña que te ayudaste a a que viviera. Y yo, eso define mi paso por Niños en la Calle, define mi paso por los hogares que hay en Venezuela, define y muchas otras cosas que a veces prefiero no decirlas, para que sean mis secretos de vida. Para Ahí, esto. ahí. Y ahora que eres padre de Victoria, un adolescente, que hasta donde lo último que tuve también está en el espacio de la rebeldía, eh, y viene en camino una hermanita, eh, Aranza. Aranza, bello nombre, y viene Aranza en camino. ¿Cómo se transforma esto del servir bueno, y una hija a la distancia? Victoria está en los Estados Unidos, estás en Venezuela, bueno, Aranza sí la tiene. Hoy entendí algo, y lo entiendo más que nunca, algo que dijo, tengo muchos maestros en la vida, pero hay un par de maestros altamente, pero altamente trascendentes. Uno es el padre José Manuel Revuelta, presidente fundador para Venezuela, de los Hogares Crea. Yo siempre escuchaba que decía, los hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Tú eres un arco, ellos son una flecha, depende de cómo los proyectes, ya van a ayudar. Victoria está en una rebeldía bonita, y digo, medio ilógico, ¿no? Son sus historias, pero sé que lo que va a salir de ahí va a ser un buen fruto. Eh, Victoria tiene un sentido de ayuda muy particular que me encanta. Le encanta el teatro, le encanta dibujar, es una bohemia increíble, quiere estudiar gastronomía, pero está forjando, o sea, cuando digo una rebeldía bonita, es porque la rebeldía, si nosotros los papás no nos encargamos de ayudarlos a modelar esa rebeldía y a desarrollar la autonomía en cada uno de ellos, puede pasar cualquier cosa. En cambio, cuando definimos que sean autónomos, que tengan poder de decisión, que sean críticos ante lo que pasa y tener pensamiento crítico, es hacer filosofía, de otra forma. De ahí va a salir un ser humano que va a inclinarse hacia el lado del bien, o sea, a hacer las cosas bien. Si después decide hacerlo mal es otra cosa, pero su inclinación va a ir hacia ahí. Y con Aranza, es un reto, claro, un reto porque esta generación, o sea, tengo dos generaciones totalmente opuestas, ¿sabes? No, no que se llevan un año o 2 años, es que se llevan, van a llevar 16 años y medio. Y es como, yo le decía a mi esposa, ¿cómo hacer para que para que Aranza y tanto Victoria, independientemente de que no está aquí, tengan las mejores habilidades y destrezas para afrontar los desafíos? No sé qué desafío, pero cómo lo van a afrontar y de qué forma lo van a mirar. Y creo que ese es el papá el papel de ser papás. No es sobreproteger, queremos que nada les pase y es natural, pero cómo desarrollamos la autonomía. De hecho, yo recuerdo una vez que Victoria cumplió 6 años. Yo me paré en una juguetería bastante grande acá en Valencia, todavía existe, y le dije, Victoria, aquí está tu regalo. Tienes que elegirlo. Victoria no lleva qué hacer, piensa, no, eje. Hasta que al final se paró en el medio del pasillo y dijo, yo quiero un bebé querido, pero no lo veo. Pregúntale a la muchacha que está allá, que tiene la camisa, el color de ese momento, con morado. Preguntó y se la trajeron. Esto es lo que yo quiero. Y creo que eso es clave hoy por hoy. No es el hecho de darle todo. Queremos darle todo. A veces le damos todo. Pero es como hoy por hoy empezamos a desarrollar autonomía. Victoria quería trabajar conmigo una vez y me llevé un team building. O sea, mi trabajo de Victoria era colocar marcadores en las mesas. La Victoria de las 5:30 de la mañana, cuando terminamos la actividad. Cuando terminamos la actividad a mediodía, y por quedarnos el pasado 2 segundos. Y, y, y ya Victoria a veces estaba dormida. Entonces tú dices, bueno, pero eso es parte del trabajo que hay que hacer como papá.
prepararnos para la vida. No sé qué va a ser la vida, nos preparamos. Si hay una cosa que yo de alguna u otra manera admiro de ti, fue una decisión que tomaste, eh, está muy influida por muchas cosas. La gente no lo sabe, yo voy a narrarlo como lo recuerdo porque estuvimos muy cerca en ese momento. Eh, y después tú contarás tu interpretación. Hoy, Aranza no existe, perdón, Aranza existe hoy porque tú decidiste en algún momento, viviendo en los Estados Unidos, con la Venezuela que estaba en su momento, que no ha cambiado mucho de la Venezuela que hoy tenemos, tú decidiste venirte de los Estados Unidos, regresarte a Venezuela con la decisión más dura de abandonar ese país, pero que ahí estaba tu hija, ahí está Victoria. Entonces era decidir alejarte de Victoria para regresarte a Venezuela, en un país lleno de desafíos y de incertidumbres. eh, y eso es una decisión muy valiente, necesita mucho coraje para tomar una decisión como esa, eh, por el amor de padre, por la sobrevivencia. Y digo que Aranza existe gracias a esa decisión que tomaste, porque si no llegaras a Venezuela no hubiese pasado todo lo que pasó en términos generales, ¿no? Entonces es una decisión que marca tu vida. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué coraje se necesita para tomar una decisión como esa? Eh, Coraje y temple, ¿sabes? Fueron varias conversaciones que yo tuve que tener para decidir. Vaya, yo duré un tiempo en Estados Unidos, una temporada en Estados Unidos. eh, y digo, ¿sabes qué? No es el espacio. No es el espacio, no estoy feliz. A pesar de que el trabajo de cambio de estado de ánimo fue duro. Pero digo, no me regreso. Y como dice un biólogo chileno, Marta Maturana, el plan nunca se cumple a la perfección. Palabras más, palabras menos. Y yo llego en los 3 días de que está en pandemia en Venezuela. Eso, como dicen los mexicanos, eso le pone más salsa a los tacos. Eso le mete más picante a los tacos. Más chile al taco. Y hubo que reinventarse. Pero hay algo que, mira, a pesar de toda la capacidad de reinvención, a pesar de todo el espacio de reinvención, el norte siempre estaba. Y ese norte es el padre, es estar en la presencia con Victoria. Victoria y yo, Victoria y yo compartimos películas, compartimos pantalla y vemos películas, o sea por tablet o bien sea por el teléfono. Y, y me toca a veces ser para que regaña, ser para que castiga. Pero no es una decisión fácil. Cada vez que voy y la visito, me duele más. Me duele más porque va a llegar un punto que Victoria no va a estar tan presente. Ya tú tienes hijos grandes y ya hicieron sus vidas. Y va a llegar un punto que Victoria no va a estar. Entonces, eh, la última vez que nos vimos, yo estoy esperando renovación de visa. La primera que nos vimos fue muy duro. O sea, mi momento antes de abordar el avión en la sala de espera fue muy duro. O sea, la pregunta era cuándo vuelvo. Pero automáticamente decía, si puedo venir, sé que vuelvo a venir. Y eso fue, ¿sabes? Me marcó la vida, ¿sabes? Y cuando llegué a Venezuela fue que dije, ¿sabes qué? Ahora arranca el camino para volver. Llegué a Venezuela y dije, se arranca el camino para volver. ¿Cuándo? No sé, pero bueno. Y aparte de eso, hay una gran esperanza en todo este camino. Está bien. Pana, ¿cómo entiendes hoy, eh, el liderazgo? ¿Sabes? Ahorita pensando en las respuestas que me estás dando en la conversación que nos hemos metido, recordé bueno, que tú has sido un ejemplo de reinvención. Estuviste en el mundo de Hogares Crea y eras facilitador en términos de
de prevención de droga, pero te fuiste para Ecuador en una relación, allá te reinventaste, te regresaste a Venezuela, te volviste a reinventar, te fuiste a Estados Unidos, te volviste a reinventar, te regresaste, te reinventaste, ahora estás en el mundo de la filosofía, eh, probablemente, no sabemos, pero te tocará una nueva reinvención, y en esas reinvenciones que has tenido, has abandonado afectos, gente, equipos, y has tenido que conectarte con otra gente, con otros afectos, con otros equipos. Eh, y eso me parece mucho lo que pasa en las realidades de las organizaciones hoy en términos de, del liderazgo. Pero esa es mi interpretación. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, creo que hoy por hoy el liderazgo es el arte de acompañar a otros respetando cómo ese otro quiere ser acompañado. Y eso está basado en la emoción del amor. A veces queremos, a ver, a veces se quiere liderar a la fuerza, o sea, al, al, al empujar al otro a hacer cosas. Y creo que no es eso. Los primeros líderes que vemos en nuestra vida son nuestros papás. Los segundos son los maestros. Y la escuela te prepara para la empresa. Creo que desde ahí vivo ese espacio de liderazgo hoy por hoy, como quiere el otro que yo lo acompañe. Eh, sí, esa palabra de la reinvención, creo que la he vivido mucho. O sea, empecé siendo facilitador de prevención de drogas. Mejor dicho, empecé a trabajar en Hogares Crea cuando le pido al padre Revuelta que me dé trabajo y yo pensaba que iba a ser el muchacho que iba a sacar las copias. Entonces me convierten en facilitador. Yo no sabía qué era facilitar, yo ni me imaginaba que eso existía. O sea, de hecho, o pensándolo hoy, eres facilitador, pero yo no sabía que era facilitar, o sea, no tenía ni la más para idea de. Y es cuando Revuelta me dijo un día, tú vas a ser un inmigrante gerente. Hoy no sé si se va a cumplir o no, no lo sé, no tengo ni idea. Él vio cosas en mí que nadie se atrevió a ver. Un sacerdote salesiano con una convicción increíble por ayudar al otro. Después digo un día, no, ya yo no voy a hacer prevención hasta cierto punto, ahora voy a hacer en las organizaciones. Y me di golpe y aprendí mucho y aprendí bastante. Y sigo aprendiendo. Y un día me digo, me voy para Ecuador. Y en Ecuador tengo una familia que quiero y que honro, que son los Illingworth. Andrés, Javier y Pablo son mis hermanos. Los honro cada vez que puedo. Eh, le agradezco mucho a Ecuador. Ecuador me transformó muchísimo, me hizo hacer más tierra, me hizo reinventarme la forma de facilitar, entender o sea, que debo conocer la cultura antes de donde voy. O sea, si es una empresa, sea un país, sea una ciudad, cómo es esta cultura, qué hacen. Eh, entonces, llego, me voy y hago otras cosas, vuelvo, ¿y ahora qué hago? O sea, y en este punto, hace poco, el domingo, le dije a Ana, le dije, cielo, ¿sabes? Yo creo que, debo contar, todas las Anas son muy buenas personas, Me consta. te consta. Y Tengo le tres digo, ¿sabes cerquitas. qué? Ah, Tengo tres cerquitas. tres. Y le digo, ¿sabes qué? Yo siento que estoy estancado, creo que tengo que reinventarme, creo que, y eso es parte de mí. Y es parte de lo conecto con mi adolescencia, de esa rebeldía. Solo que esta rebeldía me dice ahora, ¿sabes qué? Muévete, cámbiate. O sea, Yo te escucho, te voy a cuestionar, para ponerle picante a esta conversa. Yo te métele. escucho y te sigo escuchando en el aire que eras. Eh, con todo de que yo puedo estar de acuerdo contigo en términos de liderar desde el amor, y cómo el otro quiere ser acompañado, en el mundo no pasa así y no puede pasar No, así. En las sociedades
las organizaciones, las familias requieren que el líder fije límites, fije objetivos, fije metas, genere armonía, maneje de alguna u otra manera los espacios de la innovación. Son cosas que tienen que pasar. Y si el otro, y me voy a tu historia, si tú querías ser acompañado por tu mamá en términos de que yo no quiero estudiar, a lo mejor esta conversación no se estuviera dando. No sabemos qué iba a pasar, pero por Claro, las probabilidades de que hoy estuviéramos aquí y que tú seas quien eres hoy, difícilmente iba a ocurrir. Tuvo tu mamá que tomar control, tomar decisión y cambiarte por un lugar donde ella sentía que ibas a estar mejor y gracias a Dios pasaste los mejores 5 años de tu vida. Entonces, es muy romántico el tema, pero en términos de liderazgo, se requiere mucho más que eso. Y, y, claro, y hoy te invito entonces me respondes y me respondes desde el aire y vuelvo totalmente. a pedir, a ver, ¿qué hizo cada vez que se reinventó Francisco, que tuvo que abandonar ese aire? Porque cuando uno emigra, tú lo sabes, yo lo sé, eh, tienes que abandonar el aire de la fantasía de lo que podía ser para dedicarte a hacer lo que hay que hacer, para Sí, comer, totalmente. ¿ok? Para Claro, sobrevivir, para vivir el guayabo, para poder conectar con gente, para poder conseguirte las oportunidades. Eso hay que hacerlo en terreno, como se dice en criollo, ir cambiando la rueda mientras vamos rodando, ¿no? Que vives totalmente. 10 procesos a la vez, que los 10 te desafían, desde legalizarte desde el punto de vista de los documentos hasta lograr una oportunidad laboral o que te permita sustento. Entonces, ¿qué ha hecho o cómo hiciste para abandonar ese aire, el romanticismo y hacer lo que hay que hacer, que de alguna u otra manera hoy pide el mundo que hagamos? Sí, claro. El nicho no cambia. Y esto es un dicho de Maturana. El nicho no cambia. O sea, lo que cambia es lo que ocurre a partir de ahí. Mira, creo que el tomar acción, y te digo, estando aquí en Venezuela, post-COVID, ¿qué vamos a hacer? Nadie pensaba comprar un curso. Y es hacer un plan de acción. O sea, es sentarte hay una mezcla interesante que es metas retadores pero cumplibles. Algo que pueda retar pero cumplible. Y en ese momento yo me senté a hacer una lista, empecé a contactar personas, empecé a hacer cosas. O sea, dejé del soñar al cristalizar acciones que me llevaran a poder concretar alguna propuesta en algún punto. Y esto tiene que ver con el temple del hacer. Cuando caemos en el romanticismo, quizás no tenemos el temple de aterrizar y llevar las acciones. Y es preguntarme, ¿qué tengo que hacer para que esto se concrete? ¿Qué tengo que hacer para que esto lo pueda enfocar, llevar? Y eso fue, me sentaba todos los días a prospectar 1 hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas, rigurosamente en el proceso de poder llevar a propuestas. Creo que la, la, la pregunta tiene algo interesante y es, ¿qué vas a hacer para poder cumplir lo que te estás pensando? O sea, ¿cómo pones esto en hechos? ¿Cómo pones esto en acciones? ¿Cómo? Porque filosofar es muy rico y lo acabo de hacer y es muy sabroso. Pero quedarme en la filosofía me genera estancamiento si no le pongo acción. O sea, y muchas veces eh, carecemos de acción. Y una de las cosas que he aprendido en esta historia de mi vida es a meterle acción a lo de paso filosófico, porque me encanta pensar, me encanta imaginarme cosas. Pero es, dame las 5 acciones que tengo que hacer para que esto se cumpla. Y de hecho, en algún momento diseñé un formato, este es mi objetivo. ¿Cuáles son las acciones que tengo que... Este es mi objetivo macro. ¿Cuáles son las 5 acciones que me van a llevar? Y yo pasaba, era como pasar de un lugar a otro, esta acción, y no podía avanzar a otra hasta que no concretaba la anterior. Y eso me llevó como que, bueno, centré las acciones. Y eso dio resultado, que entramos en un laboratorio bastante grande en Venezuela, hicimos un programa donde formamos durante un mes y medio a 120 líderes. Pero sí,
Si yo me quedo en el romanticismo de cómo lo hago, todo así, no lo concreto nunca. Lo que me tocó hacer fue meterle acción al espacio, pero Claro, ¿cómo le y metí eso lo acción? entiendo, Bueno, pero déjame fijar la meta. la pregunta es cómo desconecto, si vale, de esta esencia de aire para decir, ahora me toca tierra. Porque los procesos de migración, en Claro, términos generales, lo que te hace es eso. Te dices, ok, tú soñaste una vida muy bonita en tu país, tenías todas las condiciones naturales de pertenecer, entonces podías soñar con tener una casa, un carro, un perro, un gato, una familia y estar bien, y pasas de ahí y te sueltan en un lugar que no es tuyo. Entonces tienes que dejar esa fantasía para dedicarte a hacer lo que hay que hacer. Entonces, eh, claro. la pregunta es cómo ¿Cómo desconectar ocurre la una cosa desconexión? y dedicarme a lo... Te lo voy a decir en criollo. Ya estoy pensando en mucho para esto preñado. Ya estoy pensando mucho para esto preñado. Hay que meterle acción a esto. Y eso es lo que, o sea, estoy parado, ya, muévete. Y es lo que me ha hecho muchas veces eso, es muévete. Cuando me meto en el espacio de la acción, paso a la acción. Eh, y es qué tengo que hacer. Y es sentarme a hacer cosas. Eh, es decir, creo que lo que primero que hago es reconocer, ya pensé lo que tenía que pensar. O sea, ya listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que esto se concrete? Y hacer planes, hacer escritura. O sea, yo soy, me gusta la tecnología, pero hay algo que me encanta, que es esto. Papel y lápiz. Es escribir qué tengo que hacer. Y es revisar constantemente el plan, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y es meterme en la acción. Reconozco cuando caigo en la inacción porque me paso mucho rato pensando. Entonces, aquí que no voy a llegar a nada. Porque es dar vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, la desconexión ocurre cuando te digo muévete. Tienes que moverte. Ya. Papel y lápiz, que hay que hacer esto. Y es manos a la obra. O sea, tengo que llamar a 10 personas. Bueno, arranco a llamar a 10 personas. ¿Cuáles son las 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 de 10. Primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona, quinta, 10 personas, logro el objetivo. Sigamos mañana más. Y así voy planteando objetivos día a día. Y a veces vuelvo a caer en el espacio del pensar y digo, no es momento de pensar ahorita, es momento de actuar. Y de girar órdenes. Y de hacer cosas. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y eso es parte de lo que hago, para salirme de la inacción del pensamiento, que es muy sabroso. Pero me meto en la acción, o sea, voy a concretar. Vale. Fran, llegó el momento del liderazgo. Este es un momento donde tú compartes tu historia de liderazgo o alguna vez actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos y para ti es memorable y te marcó, o alguien actuó como líder en tu vida y impactó tu vida de manera positiva y quieres recordar ese momento de manera anécdota, más allá de que aprendiste en términos de liderazgo, ¿cuál fue la anécdota? Y yo quiero que le cuentes a la audiencia que nada, ¿cuál fue tu momento de liderazgo? Voy a contar un hecho bien particular. Voy a reservar algunos detalles, voy a contar quizás dos historias. La primera historia ocurre cuando trabajaba justamente en Hogares Crea. Mi jefe de departamento lo mandan a Francia a una formación en ludotecas. Mi partner lo mandan a Colombia a una formación y yo me quedo solo liderando un proceso donde se atendían en 9 semanas 6.000 niños adolescentes. Y un día, una de las comunidades que atendíamos, mira, no nos dieron el paso a tal lugar, estamos en una playa que se llama eh, Playa Huequito, Quizandal, acá en Venezuela, en Puerto Cabello. Yo automáticamente agarré al gerente del área y al director del área dije, ¿sabes qué? Tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Tenemos situación en la playa, tengo que vigilar que ningún niño se ahogue, tengo que vigilar esto. Y me fui, llegué a la playa. No, que hay que hacer, no, ustedes no van a hacer nada, van a hacer lo que yo digo. Usted hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y ahí es donde quizás, y aquí cito el nombre de tu libro, que es el liderazgo ecléctico, hay que ser autocrático.
porque es una playa que tiene muchas corrientes. Y tuvimos que hacer tuve que liderar un plan de contención para que no pasara nada. Pero este era así. Aquí no había tarde. Es como en una oportunidad había una serpiente en el campamento y estaba atrás de un niño. Y yo lo jalé. O sea, no tenía que pensar, ¿qué opinas tú? No, no, hay que ser autocrático. Y en otro momento ocurre algo en una playa, no se tienen que con playa. La persona cae al agua, bronco aspira agua, y tengo que tomar el liderazgo yo a decir, te encargas de esto, te encargas de esto, te encargas de esto. Ahí no tiene chance de filosofar, aquí tiene que actuar. Y creo que una de las grandes cosas que marcan a los líderes, desde mi juicio, desde esta mirada, es que los líderes se definen por las acciones que toman. Y, ojo, enfocadas hacia el conjunto, el común denominador. O sea, necesito orientarme a hacer cosas. Esas fueron las acciones que lideré. Con otra cosa es más cuando eh, nos ha tocado algún momento que hay que decidir, bueno, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas? Y pasamos a otro, algo más consultivo. Pero es que tenemos que decidir, y este me tengo que decir, ¿sabes qué hay que decir ya? No vamos a darle más vueltas. Y toca esto. Pero esa última que conté, casi la persona muere. Entonces, y los otros estaban en la inacción de, ¿qué hacemos ahora? No, no, o sea, no es tiempo de pensar, es tiempo de ejecutar. El ejecutar es, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, y vamos a reaccionar y vamos a solventar esto. Y bueno, gracias a Dios, esa persona hoy por hoy está viva, ¿sabes? Hoy por hoy está tranquila. Y si hay algo que me puede definir a mí, que en los momentos de caos tiendo a poner orden. O sea, asumo el liderazgo y pongo orden. Asumo qué es lo que se tiene que hacer. Analizo algunas situaciones, pero muy rápida, y tomar decisiones más rápidas. Bueno, en este caso, la vida de alguien dependía de, si no se ejecutaba una acción. Entonces, ese preciso momento, ahí me convierto en autocrático y en orden. Con momentos que soy bastante consultivo y digo, mira, ¿qué cómo hacer? Y todo esto, ¿cómo lo miramos? Ok, pro y contra, ok, decidamos. Voto a favor, votos en contra, más allá de esto. Pero hay momentos donde me ha tocado, ¿sabes? No ser romántico, sino ser, y no tengo eso. Sí, Eso pasaba. qué bueno. Ahora sí, Pana, cuéntanos en qué andas, cómo la gente te puede contactar, aunque aquí ha aparecido tu Instagram durante toda la transmisión. Nada, otros espacios en los que estás, en cuáles son los nuevos eventos que vienen, en qué andas, Fran, Sí. y cómo la gente se puede servir de tu Tanto en profesión. Instagram como en LinkedIn, en mis redes, soy bien honesto, no lo alimento como debería. Mucho material que hace me escapa, se escapa. Este, por mi teléfono 0414-594 2730, es mi teléfono con el prefijo más 58. ¿En qué andamos ahorita? Bueno, hay cosas muy particulares. Estamos con academias de ventas en el sector automotriz. Tenemos para dos marcas asiáticas el próximo mes como recomendación. Tenemos procesos de lo que llamamos el PDH, que es el programa de desarrollo de habilidades en liderazgo para empresas de lubricantes automotrices, para empresas de alimentos, para empresas estamos ayudando en la transformación, un proceso de cambio a una empresa de transformación digital. Lo estamos acompañando este proceso. Estamos con el grupo que trabaja todo lo que son resinas y material para pinturas. Estamos trabajando en un proceso bastante interesante con grupales. Seguimos haciendo la parte de prevención con los clientes que históricamente aún se mantienen. En eso andamos. Estamos creando un programa en alianza para el Estado portuguesa, mm, con una entidad didáctica portuguesa que tiene que ver con ventas, negociación y servicio al cliente, y otro programa de herramientas de liderazgo. Estamos llevando un programa nuevo, el programa es totalmente nuevo. Ellos se encargan de promocionarlo ya, nosotros facilitamos. Entonces, ¿sabes? Hay varias cosas que se están moviendo. Estamos en venta, estamos en servicios, estamos en liderazgo. Cada quien tiene su especialidad en el equipo. eh, pero bueno, ahí estamos construyendo, viviendo un día a la vez en esta realidad que nos ha tocado vivir.
Y que yo digo, mucha gente nos cita en Venezuela como, bueno, Venezuela pasan tantas cosas. Cada país ocurren cosas. O sea, lo vi en Ecuador. O sea, y son los quiebres típicos de cada país. Y creo que a veces no es tan sano compararlo. Porque los quiebres de Chile son los quiebres de Chile y te afectan a ti, aunque seas venezolano, muy maracucho, eh, fan de la gaita, pero afectan, ¿sabes? Entonces, esas realidades quizás se parezcan, pero creo que es tan justo poderlas comparar. Creo que, creo que para esto hay que entender el quiebre de la cultura en la cual estamos. Y creo que parte del liderazgo es tomar las acciones para encargarnos de esos quiebres y ver qué podemos hacer para darle un mejor espacio a los. Si es de nosotros, mejor todo. Vale. Querido Fran, muchísimas gracias, pana. Recibe un abrazo grande, fuerte y apretado que llegue hasta Valencia. Para decirte y te Gracias. reiterarte que te quiero mucho, que te admiro mucho, que valoro mucho tu amistad y el tiempo que le dedicaste a este paso. Sean tus palabras las que Gracias cierran. a ti. Líderes hablando de liderazgo. Gracias. Creo que has abierto una ventana en el tema del liderazgo poco hecha, la estás construyendo. Creo que vas a tener un universo de formas de liderazgo interesante y que creo que la gente se va a nutrir de esto. Y cito tu libro de nuevo, este liderazgo ecléctico, esta forma ecléctica tiene, tiene mucho de eso, esto tiene mucho de eso. Y hoy por hoy, gracias y gracias infinitas por darnos estos grandes regalos. No. Entonces, Gracias a ti, mi gracias, pana. Bendiciones para Victoria Aranza. Saludos a Ana. gracias. Y ustedes, hasta un próximo Líderes hablando de liderazgo.